Presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia este viernes, 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al ex vicepresidente de la República, Otto Sonnel-Hosner. Lo hemos invitado a un diálogo de algo que ocurriera la madrugada de este jueves, en la Asamblea Nacional. La amnistía generalizada a 268 personas. Dieron los que se cobijaban con la Constitución, los defensores de la naturaleza, de sus comunidades, y los que estaban con grillete, los que tenían juicio penal, los que actuaron y cometieron atentados, destrucción de bienes públicos, privados, sabotajes, toma y corte de servicios, incendio de la Contraloría que dejara 11 muertos, un centenar al menos de heridos y enormes pérdidas para el Ecuador. Todo esto se borra y nunca existió, partiendo de un hecho que queremos reiterar. Los acuerdos políticos transparentes son legítimos en una democracia con una oposición responsable, necesaria, pero otra cosa son cuando son pactos vergonzosos, la no evaluación ni destitución por ahora de la presidenta de la Asamblea Nacional, a cambio de una votación de las amnistías a la madrugada, entre gallos y medianoche, como se suele decir, que sirviera para el festejo de los procesados penalmente. Y quiero añadir, antes de formularle una pregunta a Otto Sonnel-Hosner, los actos de corrupción les lleva a juntarse, han sido tan evidentes que buscan la impunidad para defenderse de lo que cometieran, en unos casos durante los 10 años del nefasto correísmo, y otros hechos que son procesados. Allí están los juicios. Precisamente hoy está previsto en una de las unidades judiciales de Guayaquil la continuación del juicio por la enorme estafa al seguro social de los policías del país, en donde hay vinculados del Partido Social Cristiano. Hay que decirlo, hay vinculados, un señor Kronfle, un señor Neira, allí está, juntos y revueltos ahora en la Asamblea Nacional, que con el apoyo de los supuestos rebeldes de Pachacuti, identificados con el correísmo, que no piensan en sus comunidades, sino en su bienestar personal. ¿Cómo entender? Otto Sonnel-Hosner vivió de cerca esos hechos lamentables de octubre de 2019. ¿Cómo ha recibido esta amnistía generalizada dictada por la Asamblea Nacional? Muy buen día, Otto. Hola, Miguel, un gusto saludarlo y también un placer poder compartir estos micrófonos y poder llegar a través de ellos a los quiteños que nos escuchan esta mañana y que se acuerdan claramente, porque una madrugada en la Asamblea no puede borrar la historia por más que ellos quieran que olvidemos. Se acuerdan claramente qué fue lo que ocurrió. Más allá de los errores que puede haber cometido un gobierno, que seguro fueron muchos, más allá de las cosas que se podrían haber hecho mejor, lo cierto es que la protesta social no puede disfrazarse, digamos, o no puede tener patente de curso para convertirse en terrorismo. Ve esas imágenes que usted está proyectando, Miguel. Eso parece Kiev, no parece Quito. Imagínese la impotencia que sentían los quiteños de ver que, y lo digo así, que el gobierno no pudo en alguna forma contener esa violencia. Pero ¿qué es lo más grave? Dos cosas, Miguel, dos cosas. La primera, que realmente no tiene presentación que existan individuos que salen a buscar el voto de los ecuatorianos, supuestamente para ayudarnos a resolver nuestros problemas, y apenas llegan desde el primer día, a lo único que se dedican es a resolver los problemas judiciales de sus amigos. Recuerde usted cuál fue la primera sesión de la Asamblea Nacional. El pacto para hacer la comisión de la verdad, que no era más que una comisión de la impunidad. Al final del día la terminaron haciendo por otra vía, que es lo que acabamos de ver ayer. Es decir, se salen con la suya. Yo estoy de acuerdo con usted, Miguel. Los acuerdos políticos son legítimos, siempre y cuando sean transparentes, siempre y cuando sepamos qué, a cambio de qué y por qué. Y por último, le decía, son dos cosas. La primera, esta idea lamentable de seguir viendo que las personas buscan el poder para resolver sus problemas judiciales o los de sus amigos y no para lo que realmente está el poder, que servirá a la ciudadanía.
Lo segundo es que visto como lo han presentado, casi de forma lírica, suena bien, ¿verdad? Una amnistía. ¿Por qué? Por tratar de dejar atrás un evento doloroso, porque lo fue, difícil, con secuelas duras en el Ecuador, que quizás no seguimos hablando tanto de eso porque vino la pandemia, que fue aún peor. Te acordarás que el 2019 y el 2020 deben de haber sido los años más duros de nuestra historia contemporánea. Entonces dicen, esto se hace para lograr la unidad nacional, ¿verdad? Para dejar atrás ese evento tan doloroso que vivió el Ecuador. Pero lo hacen solo con unos. Usted dice amnistía total, no. Sí. Han excluido a los miembros de la fuerza pública que quizás también pudieron haber cometido errores, ¿verdad? Y están hoy respondiendo ante la justicia como corresponde. Al igual que los manifestantes que salieron y digamos que cometieron errores, tenían que responder también ante la justicia. Pero si queríamos realmente, con un espíritu de paz nacional, de unidad de los ecuatorianos, amnistiar esta situación, se debió haber incluido a todos, pues, no solo a los que son panas de los asambleístas, no solo a los que tienen poder para meterse en una lista, y los demás. O sea, los policías que tuvieron que liberar a los compañeros de secuestro, de acoso sexual, de intentos de violación, de agresiones físicas, y que puede ser, insisto, porque yo no estuve ahí como para decirle si un policía se excedió o no. Eso no me corresponde a mí, le corresponde a la justicia. Pero si queríamos amnistiar y lo queríamos hacer correctamente con este espíritu que ha invocado la recientemente salvada presidenta de la Asamblea, debió haber incluido a todos, pues no solo a la gallada, pues, mi querido Miguel. Y ahí sí los ecuatorianos podemos sentarnos en una mesa y decir, dejemos atrás este episodio tan difícil y ojalá en esa mesa se logre lo más importante, que es lograr que el pasado sea una lección, porque si no se convierte en una sentencia. Pero como lo que han conseguido ayer es la impunidad, lamentablemente seguiremos viviendo este pasado que nos acosa permanentemente como sentencia y no termina de convertirse en lección. Es que para que las cosas sean en lección, para que las cosas se conviertan en lección, tienen que estar claras. Y para que exista justicia no puede haber impunidad. Entonces, o se incluía a todos y se hacía con un verdadero espíritu de unidad, un esfuerzo por la reconciliación nacional, o lo que nos presentan es lo que es. Sí, es verdad. Un juego político que lo que busca es la impunidad de los panas del poder. Nada más. Es La verdad. historia del Ecuador repitiéndose, Miguel, lamentablemente. Así es verdad. Amnistía para todos los que presentó, lo que aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales, los 268, en donde no se tomó en cuenta a policías y militares. Sí, efectivamente. Mezclando cualquier cosa, porque ya hay casos de invasiones de tierra que nada tienen que ver con octubre, hay casos de secuestro que nada tienen que ver con octubre. Vea, ahora resulta que yo cometo un delito y digo que lo hice en nombre de la naturaleza y está justificado. No puede ser, pues. Ahora resulta que yo secuestro y digo que lo hice porque soy defensor del agua y eso está justificado. No, señores, eso no es correcto. Esto va a desencadenar en un caos incontrolable y le va a jugar en contra al mismo gobierno. Que el momento que tenga una manifestación de esa magnitud, de lo cual no está librado nadie, mi querido Miguel, yo quiero ver cómo va a responder la fuerza pública, si va a tener la disposición de restablecer el orden. Y otra cosa que también es molestosa, la doble moral del correísmo. Es que por la cuarta parte de esto, persiguieron a personas que siguen hoy en el exilio, pues, mi querido Miguel. ¿O no se acordará usted de quienes quisieron entrar a Ecuador TV en el 30S y siguen, no sé, hay uno en Checoslovaquia, otro en Polonia, exiliados, porque los persiguieron por absolutamente nada relevante? Entonces ese doble rasero no tiene presentación. Ese doble rasero no tiene presentación. O sea, es violencia institucionalizada desde el poder cuando actuaba el gobierno anterior. Pero cuando el joven Edison Cosío salió a protestar, terminó años en una cama y luego falleció, eso sí fue un accidente. Entonces yo sí, perdónenme, no cometo el error que ellos sí cometen, porque yo sí tengo sangre en la cara y yo no tengo un doble rasero. Yo creo que cada situación debe de analizarse de forma individual y debe de ser la justicia la que defina de quién son las responsabilidades. No es el Twitter,
no es esta entrevista, ni mucho menos. Y de hecho, como cuando fue autoridad, Miguel, y a usted le constará, muy poco, si no casi nada, opinaba de estos temas. No porque no me interesaban o no porque no creyera que eran importantes, sino porque desde el poder uno no debe de incidir ni influir, ni influenciar, perdón, a la justicia. Y la opinión de una autoridad de alto nivel ocasiona justamente eso, lo que hacían los sábados, decir quién era inocente y quién era culpable. No, eso no se debe de hacer en el Ecuador. Y lo que debió haber ocurrido eran dos cosas. O se continuaba con los procesos judiciales para que cada quien pueda defenderse, quizás en libertad, porque ahí sí hay un tema que yo no comparto. Yo creo que hay temas en los que la ciudadanía tiene derecho, un ciudadano tiene derecho a defenderse en libertad. Pero en todo caso, se debió haber garantizado el debido proceso para que cada quien responda ante la justicia como corresponde. O lo otro era haber amnistiado a todos y hacer un verdadero olvido. Pero no un olvido parcial de solo los amigos del poder, de solo la gallada que llega a la asamblea para ayudar a los panas. Eso no. Eso en vez de lograr paz social, en vez de lograr unidad, lo único que genera es crispar más aún o regresarnos a un problema que para muchos estaba en el pasado y no los hacen recordar con dolor. Usted decía, el pasado debe dejar una lección. Y efectivamente, como todos los seres humanos, cometemos errores, pero una amnistía debiera ir acompañada primero del reconocimiento de lo que se hizo, ese error. Además, pues claro. Esa violencia, ese incendio de Quito que pretendieron destruir. Pero, espera, Miguel, no fue solo Quito. Claro, no fue solo Quito. En Ambato cortaron el agua y ya están con amnistía. A Quito le tocó la parte más dura, quizás. Evidentemente, la capital, y es donde se concentró la protesta. A los ambateños los dejaron 7 días sin agua. Miguel, usted sabe la frustración que sentíamos quienes veíamos la necesidad porque estaba en riesgo su salud y su vida. ¿Usted se ha quedado 7 días sin agua alguna vez en su vida? No, imagínese. Muy difícil. ¿Ya? Se tomaron infraestructura petrolera, la destruyeron. Se tomaron infraestructura de telecomunicaciones, la destruyeron. Cerraron vías, incendiaron edificios públicos y privados, destruyeron un canal de televisión, le prendieron fuego. ¿Usted cree que eso es protesta social? ¿Usted cree que eso lo tenemos que olvidar? Como usted dice, quizás después del reconocimiento del error, no diciendo que se hizo justicia o justificándolo con que la medida era impopular. Por supuesto que era impopular la medida. ¿Qué cree que no sabíamos? Que retirar subsidios es una medida impopular. Pero uno no está para que le aplaudan cuando el gobierno no está para hacer lo correcto, no lo popular. ¿Por qué era correcto la eliminación? Quizás se hizo mal, se pudo haber comunicado mejor, se debió haber hecho progresivamente como ocurrió después. Pero esa medida ha significado que 100.000 millones de dólares en los últimos 40 años se vayan al tacho de la basura. En vez de ir al servicio de los que más necesitan, benefició en 3/4 partes a los que más tienen. Era una medida que no tenía sentido social ni sentido ambiental. Y entonces había que tener la valentía que ningún político en el país tiene, porque todos andan viendo cómo cuidan su capital político, como que si fuera un cuadro que hay que tenerlo en un marco para contemplarlo, en vez de utilizarlo en beneficio de la sociedad. El capital político se utiliza para tomar decisiones difíciles, decisiones que luego permitieron. Nadie lo dice porque nadie lo reconocerá, pero yo sí tengo la satisfacción de haber hecho lo correcto y no solo lo popular. Sirvieron, esa decisión, cuando se eliminó progresivamente los subsidios, sirvió en el peor momento de nuestra economía, en el año 2020, en plena pandemia, para darle recursos a los más necesitados. 1.000 millones de dólares en bonos en plena pandemia se aumentaron al servicio de quienes iban a pasar hambre porque no podían salir a trabajar, Miguel. Pero nadie dice eso y está bien. Salieron a tirar piedras y lo más triste, a utilizar ese evento de plataforma política para luego llegar a la asamblea o ser candidatos a presidente. Para eso lo usaron, para tener la atención de las cámaras y luego convertirse en candidatos sobre las llamas de Quito, sobre el dolor de la gente. Terrible, no tiene presentación. Pero bueno, así es nuestro país y desgraciadamente somos corresponsables por seguir eligiendo a esa gente, mi querido Miguel. Efectivamente. Bueno, ¿qué piensa? ¿Cree que hay pacto o no hubo pacto? Porque todos niegan. Sin embargo, los hechos que registra la historia de las últimas horas, no llegaron los 70 que sí había. 2 dijeron que no llegaron por
por problemas de salud, que no pudo llegar a Quito de Esmeraldas. Lo cierto es que había 69, ya uno entraba en sospecha. ¿Por qué? Lo salvan por ahora a la presidenta de la Asamblea Nacional y en la segunda sesión se van hasta la madrugada y ya tenían seguramente los 99 votos, más allá de los 2/3, como testimonia Fernando Villavicencio, luego de estos hechos, dice, nos arrinconaron. Que está prohibido por la Constitución. ¿Y ahora? Eso es lo que yo planteé, que no podíamos, pero nos arrinconaron. O sea, estaba en juego la propia estabilidad de la Asamblea Nacional el día de ayer. Y claro, sectores como el correísmo supieron aprovechar esta coyuntura y esta fragilidad. ¿Qué piensa? ¿Les habrán arrinconado? ¿Qué cree que pasó? Arrinconados estuvieron los quiteños que no pudieron salir de sus casas 10 días. Arrinconado. Por favor. Creo que el señor Villavicencio es bastante más capaz como para elaborar una respuesta un poco mejor o una explicación algo más creíble. Pero en todo caso ya es problema de él. Él tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones como legislador. Entonces, vea, hasta para garantizar, y esto es importante, Miguel, hasta para garantizar la libertad de protestar en paz, no se debe perdonar al vandalismo. Esto genera una confusión. O sea, mañana, la próxima vez, tendremos miedo de salir a protestar lo que queremos que se escuche nuestra voz en paz, porque resulta que en el Ecuador la protesta garantiza el vandalismo, es patente de corso para el terror. Perdónenme. Creo que, desgraciadamente, Miguel, y con todo el respeto, yo creo que no hay explicación para los asambleístas que quieren ahora justificar su voto. Yo comprendo, no justifico, comprendo al correísmo, comprendo a Pachacuti, porque estaban, digamos, ayudando a los panas, para eso llegaron, para resolver los problemas judiciales de los amigos, y en eso están desde el primer día, tienen un año en eso. Pero los demás no los comprendo. Y si realmente, Miguel, si realmente se tratara de un hecho de justicia, de reconciliación nacional, de paz, debieron haber incluido a todos. Ahí siguen decenas de policías. Insisto, yo no sé si se excedieron o no, eso lo debe de juzgar la justicia, pero en esas situaciones tan complejas, en donde estás en un ambiente tenso, violento, puede pasar cualquier cosa, te puedes equivocar, puede ser que se hayan equivocado miembros de la fuerza policial, pero ellos no están incluidos en esto, ellos sí tienen que seguir resolviendo, claro, ellos sí tienen que seguir resolviendo porque no tienen el banderín de defensor del medio ambiente, están fritos, están complicados, no hay derecho. Por ende es una farsa, por ende no se trató de un tema de reconciliación, no se trató de un tema de unidad nacional, se trató simplemente de una operación de impunidad, nada más, lamentablemente. Y digo, están a tiempo, ojalá recapaciten y si es que quieren corregirlo, lo hagan. Yo sí me solidarizo con los que han sido excluidos inexplicablemente de un supuesto proceso de reconciliación. Así no hay reconciliación con uno y excluyendo a los otros. Porque claro, la explicación es, si se está dando amnistía a quienes hicieron sabotaje, actos de terrorismo, corte de servicios, ¿por qué a quienes no defendieron? Con los errores que pudieron, como usted dice, pudieron haber cometido, con los errores, los excesos de los policías y los militares, para ellos no, que defienden el establecimiento, que defienden el sistema democrático, para ellos no, para los que atacaron, incendiaron, cortaron las vías, entraron al sector privado, a las florícolas, para ellos sí, para los otros no, los que defendían. Eso le digo, o sea, digamos, errores se pueden haber cometido, digámosle así, ya no los llamemos delitos, llamémoslos errores que debemos de olvidar. Se pueden haber cometido de ambos lados, porque para unos sí, para otros no. Por eso le digo que es una farsa. Insisto, Miguel, si usted a mí me llamaba y me decía, por la unidad nacional, por la paz social, por el reencuentro entre ecuatorianos, hagamos una amnistía y dejemos atrás este episodio doloroso, haciendo todo el esfuerzo porque quede la elección. Yo creo que es vendible, yo creo que puede ser positivo. Pero así como lo han hecho, lo único que causa es vergüenza. Y pena porque el Ecuador al final del día
con dificultad tendrá aprendizajes de estas lecciones tan difíciles que, como le digo, por lo menos si quedaran de lección, valdría en algo la pena. Pero si es así, imagínense, es lamentable, es doloroso. Patente de corso para el terrorismo disfrazado de protesta social. Ya sea que, ojo, puedes estar defendiendo una causa justa, Miguel. Yo fui por años defensor de la libertad de expresión mientras no la tuvimos en el Ecuador por una década. Y protesté y me manifesté. Jamás levanté la mano en contra de nadie, jamás agredí a nadie, ni verbalmente siquiera. Y sin embargo logramos nuestro cometido, que fue recuperar la libertad de expresión. También se puede. La violencia no es un recurso justificable. La violencia jamás va a ser una solución y una respuesta. Y la lección que le estamos dando con esto a nuestros hijos es que está permitido aquí respetar a los demás, atropellar a ese lechero al que le destruyeron su producción, destruir esa florícola que tuvo que enfrentar ese terrorismo al pie de su finca, dañar, forzar, obligar a la gente más humilde a salir a manifestarse en contra de su voluntad, porque caso contrario te excluían de la comunidad o te cortaban el acceso al agua. Esas cosas no se pueden permitir. Peor disfrazarse de justicia indígena, porque esa es la nueva novela del Ecuador. Ahora resulta que puedo hacer cualquier cosa y digo que es justicia indígena. Dios mío. No. Esto como lo han hecho no está bien. Y lamentablemente en vez de cerrar una herida, la vuelve a hacer brotar. Lamentablemente. ¿Cómo se puede corregir en democracia? ¿Cómo se puede consolidar un sistema institucional con estos pronunciamientos de la Asamblea Nacional? Bueno, primero comprendiendo, Miguel, que los ciudadanos que se preocupan por el Ecuador deben de involucrarse en el servicio público, porque caso contrario ve en manos de quienes uno queda. Caso contrario, no tendrá usted cómo defender las causas en las que cree, ni luchar por los objetivos que nos unen. Queda en manos de personas que, insisto, llegan al poder para resolver sus problemas económicos o judiciales o los de sus amigos. Y eso no tiene presentación, peor justificación. Así que allá ellos que den explicaciones van a decir que sí, que la violencia, que la represión. No sé cómo pueden pararse frente a una cámara y hablar de autoritarismo y de represión, quienes fueron parte de 10 años de persecución brutal en contra de individuos que no hicieron absolutamente nada en la mayoría de los casos. De verdad le digo, yo le hago una pregunta. ¿Usted me escuchó a mí acusar a alguien de corrupción mientras fui vicepresidente? ¿Usted me escuchó a mí sentenciar a alguien en una cadena nacional y decir que era culpable o inocente? ¿Usted me escuchó a mí dar instrucciones de perseguir a un ser humano? Jamás me metí en eso. Siempre respeté la independencia de poderes que debe de ser el camino para fortalecer la institucionalidad. Pero ahora resulta que quienes hicieron lo contrario hoy se victimizan. Es de no creer. Abusan de del buen corazón que tenemos los ecuatorianos, la buena fe y la corta memoria. Abusan de nuestra buena fe y de nuestra corta memoria. Y es lamentable que lo sigan haciendo tan campantes. ¿Esto debilita aún más a la institucionalidad y al sistema democrático? Pero por supuesto, porque está mal hecho. Usted me decía cómo se puede remediar, haciéndolo bien, si es que realmente quieren vender este discurso de reconciliación, que insisto, puede ser legítimo. Debieron haber incluido a todos, no solo a la gallada, pero no lo han hecho. Están a tiempo de enmendarlo, sin duda, siempre se puede corregir, porque ya ese camino lo tomaron. Ahora, hay otra cosa, habría que ver la constitucionalidad de lo que han hecho, porque yo no he visto en ningún lado de las leyes del Ecuador que se pueda amnistiar por delitos comunes así nomás, desde la Asamblea Nacional, disfrazado de persecución política, por Dios. ¿Cuál persecución política? Perdónenme, y pueden haber existido excesos de las autoridades judiciales, como por ejemplo prisiones preventivas en algunos casos innecesarias. Claro, en ese momento de excepcionalidad, de caos, todas esas cosas pueden haber ocurrido. Pero lo cierto es que eso poco o nada tiene que ver con un ejecutivo que ninguna comunicación tenía con los jueces del Ecuador, que son los que definen si eso pasa o no. Pues la fiscalía puede pedir lo que quiera, pero es un juez el que decide si se detiene o no un ciudadano. Y me parece justo que muchas de esas personas salgan luego, pronto, a defenderse en libertad. A mí me parecía correcto.
por lo menos después de terminados los incidentes violentos y luego de recuperada la paz, tenían derecho, como debe de ser, a defenderse en libertad. Y eso se corrigió quizás tarde en algunos casos, pero eso no son decisiones del Ejecutivo, ni el Ejecutivo jamás dio una instrucción en contra de nadie. Esa es la diferencia, pero es que ellos juzgan desde su propia experiencia, porque ellos sí daban órdenes desde el Ejecutivo, públicas, en cadena nacional, ¿verdad? Entonces creen que así actuaban todos los demás, pero les garantizo, por lo menos en mi caso, que jamás, todo lo contrario, siempre pendiente de que la justicia pueda actuar con libertad. Y tienen derecho a defenderse en libertad. Yo creo en ese derecho. Creo que en el Ecuador se atropella en muchas ocasiones ese derecho, Miguel, lamentablemente. ¿Ya? Tienen derecho, como lo estaban haciendo, a defenderse en libertad. Y ellos no es que tienen que probar su inocencia. La fiscalía tenía que probar su culpabilidad, como corresponde el derecho. Por lo menos yo lo veo así. Con el sesgo que tienen en la Asamblea Nacional, ¿cree usted que lo que propone debe cobijarse a todos, incluido a civiles, militares y policías? ¿Cree usted que tuvieron la decencia de decir, bueno, que ni siquiera reconozcan el error, pero vamos a emprender en la amnistía también, para hablar de todos, a policías y militares que estuvieron inmersos en esto? Pero es que así debería de ser, si realmente se busca un espíritu de reconciliación, de unidad. Eso es lo correcto. Si usted quiere olvido, la amnistía es olvido. Usted dijo algo que es importante. La amnistía no es una exculpación, es un borrar cassette, es decir, Quito nunca se incendió, nunca se tomaron las infraestructuras petroleras, nunca secuestraron policías, nunca Teleamazonas nunca se incendió, la Contraloría nunca la incendiaron. Esa es la amnistía. Pero entonces también debieran decir, nunca se cometieron excesos de la fuerza pública, porque los errores pueden haber existido de ambos lados. Y los procesos de unidad incluyen el olvido total, no solo parcial de los panas. Ese es el problema, ese es para mí el principal error de lo que ha ocurrido ayer, porque es amnistía para la gallada. Para el policía, como no tiene bloque legislativo, el militar, como no tiene partido político, ese está fregado, no tiene quien lo represente en la asamblea. Entonces no hay quien lo ponga en la lista. Ese sí tiene que ver cómo se defiende ante la justicia. Insisto, no sé si se equivocaron o no, cada caso tiene que responderse de forma individual. Esto no es un tema colectivo. La policía, la fuerza pública, los militares como un todo. Las acciones penales son individuales, no son colectivas. No es que fue ese cuerpo, como cuerpo colegiado, que algún policía o algún militar actuó de forma equivocada. Es una responsabilidad individual. Lo mismo en el caso de las protestas. No creo que en el pico de las protestas llegaron a haber 120.000 personas en Quito en las calles, ¿ya? La mayoría venían de fuera de Quito, la mayoría venían de la Sierra Central y de la Sierra Norte, ¿ya? Yo no creo que los 120.000 incendiaron la Contraloría. Yo lo que vi en el video fueron 10 o 20 que ingresaron al edificio a destruirlo. Yo no creo que los 120.000 destruyeron Teleamazonas. Ahí hubieron 4 o 5 terroristas que pusieron en jaque a la prensa en ese momento. Yo no creo que los 120.000 incitaron a la sedición, al odio, a la discriminación, diciendo que había que, literal, ¿eh?, que había que destituir, o no me acuerdo, hay que tumbar al patuleco, dijo literalmente uno de estos, ¿verdad? Eso es delito de sedición, delito de odio. Yo no creo que los 120.000 le partieron la cabeza a Freddy Paredes, ¿verdad? Por eso son actos individuales, así como no creo, si estuvieron excesos de la policía, que son responsables los 48.000 miembros de la fuerza policial o los 40.000 miembros de la fuerza militar. Por eso es que o se ve individualmente y se resuelve a nivel judicial caso por caso, o se hace una amnistía colectiva y se incluye a todos bajo este espíritu de reconciliación que puede ser legítimo igual. Los 99 asambleístas que votaron están en deuda con el país para cobijar al resto, civiles y militares, que si tuvieran decencia deberían hacer eso, porque hay que decirlo, de los 137, 4 faltaron, otros se abstuvieron, otros no votaron, simplemente el Partido Social Cristiano, hay que decir, en este caso, aun cuando están aliados para otras cosas con el correísmo y los correístas de Pachacuti, pero los 99 no debieran tener la decencia de asumir esto, ni siquiera pedirles que reconozcan el error, pero sí que completen la amnistía para el resto. Yo creo que es lo mínimo que deberían de hacer, Miguel. Pues no hay marcha atrás con la amnistía.
Y creo que lo mínimo que debería de hacer por un elemento sentido de justicia y para un poco darle una lógica real a este espíritu de unidad y de paz al que invoca la presidenta de la Asamblea. Lo mínimo que podrían hacer es hacerlo bien, no excluyendo, insisto, a la otra parte que también sufre problemas judiciales, sin decir que es persecución, ni mucho menos. También sufre problemas judiciales. Pero eso es quizás, como se suele decir comúnmente, pedir peras al olmo, que un político reconozca los errores y que enmienden y completen la amnistía. Va a ser muy difícil. Ellos van a buscar el perdón, el olvido y pasar a otras cosas. Lamentablemente, Miguel, y por eso yo lo único que le pido a los ciudadanos es que no olvidemos nosotros, para que cuando vayamos a la papeleta sepamos quiénes llegan al poder y qué buscan cuando llegan, y no nos dejemos engañar con esa idea de que supuestamente te piden el voto para ayudarte a ti. No, están pidiéndote el voto para resolver los problemas de ellos, ya ha quedado demostrado en más de una ocasión. Llegaron, mire, pero revise, la primera acción de la bancada de UNES en la Asamblea Nacional fue pedir la comisión de la verdad, le dijeron, que no era más que una comisión de la impunidad. Eso fue lo primero que hicieron. No les da ni vergüenza. Bueno, la verdad es que es mucho pedir a estas alturas que tengan vergüenza. En resumen, si esto no se enmienda como usted ha planteado y ha reiterado, simplemente la institucionalidad queda severamente lesionada en el Ecuador. Y sobre todo, la impunidad sigue convirtiéndose, lamentablemente, sigue siendo la que cimenta nuestra historia. Nuestra historia está cimentada en bases de impunidad. No tiene presentación eso, Miguel. Y mientras eso exista, como le decía al inicio de la entrevista, el pasado jamás terminará convirtiéndose en una lección. Seguirá pesando y seguirá persiguiéndonos con todo lo que implica el hecho de que se convierta en una sentencia. Y eso es complejo. Eso es complejo y dificulta el desarrollo del país, dificulta el poder mirar hacia adelante con entusiasmo. Dificulta. No es imposible. Aquí seguiremos habiendo ecuatorianos que creemos que podemos aspirar a tener mejores representantes, que podemos aspirar a que nuestro país avance, enfocados nuestros líderes en resolver nuestros problemas y no los de ellos. Yo sigo creyendo que eso es posible, pero cada vez cuesta más con este tipo de actuaciones, cuando menos inexplicables. Deja una lección quizás que queda abierta la posibilidad, por un lado la impunidad y por otro seguir protagonizando estos actos. Octubre 19 fue Quito y el resto del país, y ahora se podrá buscar otras ciudades tranquilamente porque saben que finalmente los politiqueros les dan amnistía. Hay una lectura política que no están viendo. ¿Usted cómo cree que interpreta la ciudadanía los hechos de octubre del 2019? Y no le voy a hablar de encuestas, le voy a hablar de urnas. El señor Lasso es presidente porque las 5 provincias en las que más se sufrió la violencia y el terrorismo votaron 3-1 en contra de la violencia y el terrorismo. Porque el señor Arauz en segunda vuelta subió a apadrinar la, entre comillas, causa de octubre, y los ciudadanos de Cotopaxi, de Chimborazo, de Imbabura, de Pichinche y de Tungurahua le dijeron 3 y hasta 4-1 que no a los violentos de octubre. Claro. Por eso es que el señor es presidente. Y que no se den cuenta y revise las urnas. Por eso no le quiero hablar de encuestas. No le quiero hablar de hace recordar, Otto, que Arauz en los últimos días se alió, hizo una alianza con el señor Jaime Vargas, que ordenó la toma de los pozos petroleros. Es decir, ahí está. Solo revise la votación de ellos en la segunda vuelta. Hágame ese favor. Revísela en las provincias que le digo. Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. Revise. Y Bolívar también incluye. Y dígame cómo votar. 3 y 4-1 en contra de la violencia, en contra del terrorismo. 3 y 4-1, que fue lo único que le permitió al actual presidente llegar a donde llegó. Y que no estén viendo eso es lamentable, porque en el fondo lo que han hecho es darle la espalda a la ciudadanía, que, insisto, rechaza ampliamente
ese tipo de comportamientos que jamás están justificados. Ahora veo que la justificación es que Moreno era impopular y la medida era impopular. No, eso no es justificación. Tenían todo el derecho a protestar. Yo hubiese salido a acompañarlos para garantizar su seguridad, pero desgraciadamente lo único que vimos no fue protesta, sino en muchos casos, insisto, para no generalizar, actos de terrorismo que debían haber sido adecuadamente judicializados. Y si el espíritu nacional invocaba a una amnistía en función de la paz y la reconciliación, esta debió haber incluido a todos, no solo a la Gallarda. Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer la atención muy importante de dialogar sobre una visión de adentro cuando ocurriera octubre 2019 y hoy estas lamentables amnistías. Al doctor Otto Sonnenhösner, ex vicepresidente de la República, muchas gracias. Un gusto a los tiempos, Otto. Muy amable. Saludos a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Luego de este análisis vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar el futuro de Chile y la región. El presidente electo hasta el día de hoy, Gabriel Boric, porque se posesiona este viernes, y sus implicaciones, sus relaciones con América Latina, con el Ecuador. El presidente Lasso precisamente está para la posesión del nuevo mandatario chileno. Invitados, Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, el experto en Derecho Internacional, Juan Carlos Faiduti, y el articulista del Comercio y analista político, Lolo Echeverría. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Evolucionamos e introducimos la nueva tecnología eSky Active G en nuestro